le llegue a cada vez más personas. Siguiente, por favor. Entonces, como les venía contando, tenemos muchos emprendimientos aliados que nos ayudan en esa tarea de volvernos más sostenibles en nuestro estilo de vida. Como les decía, al día de hoy tenemos a 3 de ellos. Este ciclo de talleres que estamos realizando comprende a todos estos aliados que nos van a ayudar a nosotros a conocer cómo podemos con nuestras acciones mejorar las condiciones de nuestro planeta y reducir esos impactos ambientales negativos que tenemos con nuestro consumo. Entonces, hemos trabajado con diferentes aliados, con ONU Medio Ambiente, con el programa One Planet Live with Care, también como les venía contando con la Embajada Suiza en Colombia, hemos trabajado con el Ministerio de Ambiente, con diferentes instituciones que hacen parte del Ministerio, con secretarías de Medio Ambiente y también con la red RCE, que es una red de organizaciones y universidades que se encargan de trabajar en temas de educación ambiental. Siguiente, por favor. Pero chicos, entonces vamos a hablar sobre qué es un estilo de vida sostenible. Entonces aquí yo les he venido diciendo cómo nosotros podemos tener este estilo de vida, pero qué es exactamente. Entonces, a lo que se refiere son esos hábitos y patrones de comportamiento que están integrados en un contexto social y que nos van a permitir a nosotros minimizar el uso de recursos naturales, la generación de residuos y la contaminación, que deben estar habilitados por diferentes instituciones, por normatividad y por infraestructura, que nos ayude a realizar estas acciones que nos permitan a nosotros mejorar las condiciones de nuestro planeta. Estos estilos de vida sostenibles están enmarcados dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como lo es el 4, educación de calidad, el 12, producción y consumo responsables, el número 6, que es agua limpia y saneamiento, el 11, ciudades y comunidades sostenibles, y el 13, acción por el clima. Siguiente. Entonces, los estilos de vida sostenibles se dividen en 5 dominios principalmente. Tenemos la vivienda, tenemos la alimentación, que es la que nos trae el día de hoy a nuestro taller, tenemos la movilidad, las compras y el ocio, y lo que se busca aquí es que siempre nosotros pensemos un poco más allá de solamente el producto que tenemos en nuestras manos y que consumimos. Entonces, la invitación del día de hoy es que ustedes piensen siempre cuando van a consumir de dónde viene el producto y para dónde va. Saber el origen y el destino de nuestros productos nos va a permitir a nosotros consumir de una forma más consciente con nuestro planeta. Siguiente. Entonces, los 5 dominios de los estilos de vida están enmarcados dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos objetivos son una agenda global bastante ambiciosa que lo que busca es solucionar muchos problemas a nivel global relacionados con el hambre, con la nutrición, con la pobreza, con el trabajo, con el ambiente. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cada uno de estos dominios nos va a permitir aportar a muchísimos de estos objetivos que tienen los países a nivel internacional, y con nuestro estilo de vida, la forma en la que nosotros consumimos, también podemos ayudar a lograr esas metas a largo plazo para tener un mejor planeta. Siguiente. Entonces vamos a hablar sobre esos indicadores que nos van a permitir a nosotros medir el impacto ambiental que tenemos. Uno de ellos muy importante es el tema de la huella hídrica. Este concepto se refiere a la cantidad de agua que nosotros utilizamos para los productos que tenemos y los servicios que tenemos. Todo lo que hacemos, como lo decía el video, requiere agua. Entonces, esta huella hídrica muestra el agua que hay detrás de todos esos procesos productivos de todo lo que consumimos. Ahorita vamos a ver cómo en el tema de la alimentación este tema está bastante ligado, pero entonces podemos hablar que la huella hídrica se divide en 3, entonces tenemos la huella hídrica azul, la huella hídrica verde y la huella hídrica gris. La huella hídrica azul se refiere a esa agua que nosotros extraemos de las fuentes de agua que tenemos disponibles, como los ríos, los lagos, las lagunas y las fuentes subterráneas. El agua verde se refiere a esa agua lluvia que se almacena en el suelo, y el agua gris es esa agua necesaria para poder diluir los contaminantes asociados a todos esos procesos productivos. Siguiente. Finalmente, entonces, como indicador también tenemos la famosa huella de carbono. Esta huella de carbono lo que nos va a decir es nosotros cuánta cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero estamos liberando a la atmósfera, ¿sí? Y a partir de allí nosotros podemos empezar a calcular en qué sectores nosotros generamos ese impacto. Gracias a eso lo que podemos hacer es empezar a cambiar nuestros hábitos para poder reducir nuestra huella de carbono sobre la atmósfera. Siguiente.
Bueno, entonces los dejo acá con nuestras redes sociales. Antes de iniciar con el taller, les voy a dejar un pequeño video que resume un poco lo que hacemos en modo acción y luego le daremos paso a nuestros emprendimientos aliados para el taller del día de hoy. Muchísimas gracias a todos y espero que este taller les deje muchísimas enseñanzas y conocimientos nuevos frente al tema de la alimentación. Entonces, les voy a compartir el video que tenemos sobre quiénes somos. Hola, nosotros somos el equipo de En Modo Acción. En este 2020 te traemos muchas cosas nuevas como nuevos emprendimientos para que estés en modo acción. Muchas actividades como quizzes, concursos, retos, premios y mucho más. Nuevos aliados como la Embajada Suiza en Colombia, con el programa El Agua nos une, enfocado en huella hídrica. La Red Nacional Jóvenes de Ambiente de Minambiente para promover estilos de vida sostenible. Y para lograrlo, queremos nuevos jóvenes líderes que, como nosotros, sean apasionados por temas ambientales y promuevan la sostenibilidad. Anímate a ser parte de la comunidad en modo acción. Y no te preocupes, en este momento entendemos que la salud es una prioridad. Por esta razón, te ofrecemos diferentes canales digitales para que puedas participar. Permanece atento a nuestras redes sociales y a nuestro sitio web para conocer un poco más de esta nueva versión. Y no olvides estar en modo acción para vivir simple, vivir feliz. Bueno, muchísimas gracias, Marcela. Ya con esto vamos a dar entonces inicio a nuestras diferentes secciones con los emprendimientos. Entonces, antes que nada, por favor, durante este tiempo que vamos a estar con los emprendimientos, si tienen alguna pregunta con respecto a cualquiera de los tres emprendimientos, por favor, escriban su pregunta en el chat. Las estaremos nosotros recopilando para al final tener un espacio en el que vamos a resolver todas estas dudas. Entonces, no siendo más, vamos a empezar con el primer emprendimiento. El primer emprendimiento se llama La Huerta de la Abuela. En la Huerta de la Abuela vamos a Valencia. Mauricio, no sé si ya te encuentras listo para empezar con tu presentación. Buenos días. Si quiere, me da 2 minuticos porque no sé qué pasó aquí con la presentación, está lenta. Ok, Mauricio, dale, no te preocupes. Pues bueno, mientras tanto, les cuento que lo que vamos a tratar hoy, para hacer, digamos que una introducción al tema, pues es sobre alimentación sostenible, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta que el tema de la alimentación sostenible, pues está englobada hay varias variables que están englobadas en la alimentación sostenible y ya las vamos a ver con cada uno de los emprendimientos. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de alimentación sostenible, pues tenemos que pensar en que tiene que ser una alimentación que sea asequible en términos económicos, tiene que ser una alimentación también que nutricionalmente nos brinde unas ventajas también a nuestra salud, y eso ya lo vamos a ver con los diferentes emprendimientos, y además de eso, que no cause un impacto negativo a los ecosistemas donde pues estamos haciendo el cultivo propiamente, que ya ahorita Mauricio nos va a contar sobre su emprendimiento, todas las cosas chéveres que hacen ellos en la Huerta de la Abuela. También Meraki, naturalmente. Ahí vamos a tener a Ángela Pinilla y a Ángela Parra, que nos van a contar, y vamos a tener un taller súper chévere con ellas, con semillas. Y finalmente vamos a tener al Mercado de la Tierra, ¿no? No sé, Mauricio, si ya estés listo o todavía tienes inconvenientes con tu presentación. No, tengo todo un inconveniente acá. Mauricio, si quieres, nosotros tenemos tu presentación, la podemos proyectar, ¿sí? Listo, porfa. Listo, entonces, por favor, me ayudan a proyectar la presentación. Perfecto. Perfecto. Listo. Bueno, pues entonces, Mauricio, te dejo ya los micrófonos para que des inicio a tu presentación. Ok, buenos días para todos. Pues la Huerta de la Abuela nace a raíz de un proyecto familiar donde
pues todos empezamos a mirar cómo podamos empezar a producir o a hacer productiva, digamos así, la finca. Y pues con un amigo agrónomo que digamos es muy duro en la parte de agroecología, pues empezamos a revisar ideas y a ver cómo podíamos empezar a proyectarnos para poder producir de manera orgánica. Entonces, pues a raíz de eso y pues un sueño de toda una familia, empezamos a mirar cómo, cómo íbamos a arrancar esta locura. Esto fue una locura inicialmente, como creo que cualquier emprendimiento, y después de ahí como poco a poco nos vamos organizando y pues nos vamos cada vez como mejorando y, y, y organizándonos. Entonces, si quieres, siguiente, por favor. Bueno, la Huerta de la Abuela está ubicada en el municipio de Chocontá, es más o menos a 1 hora de Bogotá. Estamos ubicados cerca a la represa en la represa del Cisga. Siguiente, porfa. De ahí entonces, pues básicamente para nosotros, digamos, empezar este emprendimiento de una manera como más acertada, poco a poco empezamos a revisar dentro de la finca unos temas básicos que muchas veces no los tenemos en cuenta. Dentro de eso, lo primero es como la planificación predial. Eso, digamos, es una metodología o es una estrategia que deberíamos utilizar todos los que estamos en el tema del agro, y es empezar a conocer el terreno primero. De ahí entonces mirar cuáles son como las zonas más húmedas, cuáles son las zonas que pueden ser potencialmente más productivas, cuáles son las zonas que, digamos, entre comillas, pueden ser improductivas para alguna actividad agrícola, pero pueden ser productivas para otra, ya sea para temas de reforestación, producción de miel. Bueno, eso ya lo miramos ahorita más adelante. Entonces, pues inicialmente la finca es como la imagen que ustedes están viendo ahí abajo. Era prácticamente un peladero, básicamente, porque tuvo un muy mal uso durante muchos años. Inicialmente aquí tenían mi abuelo ganado de lidia. Posteriormente, pues cuando ya mi mamá pasó a tomar parte del uso de la finca como tal, pues nosotros ya eliminamos esa práctica que tenían anteriormente, y pues ya empezamos fue a mejorar suelos para la parte de producción de leche, y empezar a mirar en qué zonas podíamos también montar la huerta como tal, y otras actividades como los pollos, las gallinas, para el tema de los huevos. Y pues poco a poco fuimos organizando, digámoslo así, el predio. De ahí, pues posteriormente empezamos a mirar cómo íbamos a dividir la finca de acuerdo a esos subsistemas prediales que íbamos a utilizar o que le íbamos a dar uso al predio. Importante el análisis de suelos. Con esto pues me ayudó la persona que les comento. Él se llama José Licio, es un ingeniero agrónomo. Con él pues se arrancó, él me apoyó en la parte de todo ese análisis de suelos y enmiendas que se pudieran utilizar. De ahí empezamos a mirar también el tema del riego, cómo podíamos hacerlo, porque pues en esta zona, en Chocontá, tenemos una época bastante pronunciada en lo que es época seca, que es más o menos desde diciembre, mediados de noviembre empieza, hasta febrero, marzo. Y en las épocas de lluvia, pues son bastante torrenciales, sobre todo que hacia esa zona del Cisga, nosotros tenemos como una zona de transición toda loca, porque es cuando ya empiezan a bajar hacia los llanos. Por esa vía también se puede ir, es la antigua vía de los llanos. Entonces, pues el clima que nosotros tenemos es un poco más predominante hacia la zona de los llanos. Entonces en la época de mitad de año más o menos, los periodos de lluvia son bastante fuertes, y pues de ahí el tema de producción puede volverse un poco complicado por eso precisamente.
Ya entonces, pues en esta parte empezamos, si quieres, siguiente, por favor. Teniendo pues nosotros la represa ahí al lado, desafortunadamente no podemos hacer el uso del agua de la misma represa. No por temas de concesión de agua, sino porque el gasto energético de subir el agua desde donde ustedes están viendo el espejo de agua hasta la zona más alta, que es más o menos una cabeza de presión de 80 metros, pues el gasto energético de una bomba para poder llevar el agua hasta allá es un tema bastante complicado. Entonces, pues digamos que teniendo el agua ahí tan cerquita, no la podíamos utilizar. Tenemos un reservorio en una zona, pero también es en la parte baja, entonces también nos dificultaba eso. Entonces, si quieres, siguiente, porfa. Entonces, de ahí lo que nosotros empezamos a padecer fue precisamente en las épocas secas de cómo íbamos a llevar el agua hasta esa zona alta. Entonces, ¿qué fue lo que empezamos a hacer? Pues se diseñó un reservorio de agua. Este reservorio es de 2.230 metros cúbicos. De ahí, ¿cómo llenar el reservorio? Hacia la parte un poco más alta de ese reservorio, entonces lo que nosotros hicimos fue, digamos, una especie de circuito hidráulico, que es básicamente unas zanjas, una zanja en la parte de arriba del reservorio, que es en la corona, para poder captar toda el agua lluvia que pudiéramos en esas épocas de lluvia, precisamente cuando el agua abunda, digámoslo así, en ese momento. De ahí entonces lo que empezamos fue a mirar cómo podíamos canalizar todas esas aguas hacia unos filtros de grava, que son básicamente unos huecos que se hicieron de más o menos 1,5 metros, y llenarlos con grava. De manera que entonces todo el material, todos los sólidos en suspensión, todo el material que tuviera de arrastre por las zanjas, pues se fuera filtrando y no nos fuera a colmatar el reservorio que tenemos. Entonces, digamos, dentro de eso lo que empezamos a mirar es cómo podamos ser lo más eficientes posibles con el uso del agua, que como les digo, teniéndola ahí tan cerquita, no la podíamos utilizar. Entonces, pues a partir de eso, ya lo que se hizo fue, pues empezó a llenar el reservorio. Afortunadamente nos funcionó muy bien, digamos, esa idea, y pues nosotros mantenemos agua todos los meses del año. De ahí entonces empezamos también a mirar dentro de esas zonas, por lo que les digo, las prácticas inadecuadas que se tuvieron anteriormente con el tema de la ganadería, pues nos dejaron unas herencias de unas zonas bastante degradadas. Hay unos puntos en la finca que, digamos, no se pueden utilizar precisamente porque tenemos fenómenos de remoción en masa. Entonces, pues esos sitios, digamos, son peligrosos para poder tener algún tipo de animal. Primero, porque las zanjas que quedan, pues pueden hacerles daño en el momento que caigan o se les quede por ahí una patica, digamos, metidos en uno de esos huecos. Entonces, esas zonas, digamos, las clausuramos como tal, y lo que se empezó fue un fenómeno de reforestación en esos sitios. ¿Eso a qué conduce? Pues la idea es que nosotros poco a poco vayamos realizando como una especie de circuitos también ahí de zonas de conectividad en una zona muy pequeñita que es la finca, pero pues poco a poco lo hemos ido logrando. Ahí sí, como la canción del profesor Yarumo, los pajaritos han ido volviendo. Ahorita estamos empezando con temas apícolas. Entonces, poco a poco hemos ido viendo como las mejoras que se han realizado en el predio. Siguiente, por favor. De ahí, entonces, como les comentaba, empezamos ya a organizar cómo iba a ser el predio. Posteriormente, entonces, ya teniendo el agua, empezamos a sufrir de otro fenómeno, y era con el tema del cambio climático. Los periodos de lluvia cada vez han sido más difíciles, son más, digamos, más complicados de manejar. Pues hasta el momento tuvimos pérdidas casi de 2 o 3 meses consecutivos, porque el agua era tanta que pues se nos pudrían las raíces de las plántulas. Entonces
empezamos a mirar también cómo más podíamos hacer ese tema. De ahí, pues, surgió la necesidad de montar un invernadero como tal, que ya es el que ustedes ven en la imagen del lado derecho. Esa línea azulita que ven es la línea de conducción para el sistema de riego. En este punto, pues el sistema de riego más eficiente es el sistema por goteo. Digamos que es el que menos pérdidas tiene en esa parte de riego como tal. Y pues de ahí ya también se empezaron a manejar otros puntos de la finca que fueron mejoras para el manejo de praderas. Como les digo, también tenemos pues ganado para producción de leche. Entonces, poco a poco, con lo que se ha ido generando, pues vamos tratando como de cerrar ese círculo, lo que es los residuos que se generan a partir de la pollinaza, digámoslo así, la gallinaza, que se tienen pues de los pollos y gallinas. Lo utilizamos, eso se composta, se utiliza también para hacer las enmiendas y todo el manejo de fertilización de los suelos para la producción de las hortalizas. Las hortalizas que, digamos, se pierden, entre comillas, porque ya se pasaron del punto de producción, es con lo que alimentamos los pollos y las gallinas también. Entonces hemos tratado como de ir cerrando círculos dentro de la finca para volvernos en ese tema de sostenibilidad. Y pues obviamente también eso va amarrado a una parte de costos, ¿no? Todo esto pues toca ir poco a poco mirando cómo se va sopesando ese tema económico con ese tema sostenible también. Y pues las inversiones que toca ir haciendo para realizar todas esas mejoras. Si quieres, siguiente, por favor. Ya ahí, como les comenté, entonces pues nos tocó hacer el invernadero como tal. Obviamente ya después con el invernadero pues mejoramos ya en temas de producción, todo el tema de enfermedades por hongos, digamos, ya lo pudimos controlar un poco más. Igual nosotros muchos de los productos que utilizamos para la producción, en algún momento los estuvimos produciendo nosotros, que era, por ejemplo, extracto de ajonjolí, de tabaco y otros extractos que se utilizan en la producción orgánica. Pero pues finalmente esto va a estar pendiente del manejo, de estar haciendo las mezclas, estar aireando todo esto y es difícil que no se contamine. Entonces decidimos finalmente por dejar, digamos, esa práctica que era hacer nosotros mismos ese tipo de biopreparados y comprarlos. Ya ahorita en el mercado hay laboratorios que se dedican a eso. Hay uno muy bueno que es el que pues, nosotros utilizamos, que son productos de Safer, donde hay productos con azufre para el tema de los hongos. Hay consorcios microbianos para el tema de suelos y plagas que también tenemos, como por ejemplo las chisas, que son las larvitas o el estado larvario, digámoslo así, de los cucarrones. Entonces, esas nos ayudan a controlarlo también. Hay unos hongos muy buenos, Bauberia y otro consorcio que tienen ellos en sus productos, donde lo que hacen es momificar el animalito. Entonces, pues, con todo esto y ya con el tema del invernadero, pues, digamos, hemos mejorado mucho en la parte de producción y hemos reducido bastante lo que son las pérdidas, precisamente por ese fenómeno de pues, tener productos o las cosechas a la intemperie, y más aún con este tema que les digo de cambio climático, que es cada vez más impredecible poderse uno preparar para las épocas de lluvia o las épocas secas. Siguiente, por favor. Como pues ya pueden ver ustedes, esto ya es como el resultado de todo ese esfuerzo y todos esos cambios que hemos generado. Ya ustedes ven en la imagen, por ejemplo, la del centro, en la parte de arriba, las líneas para el riego por goteo, todo el manejo que se está dando de los productos que tenemos, calabacines, diferentes tipos de lechugas. Ahí vemos la romana roja,
cogollos de Tudela. Sembramos también otras cosas que pues, sabemos que aquí no se nos dan muy bien para la producción, que son, por ejemplo, las alcachofas. A nosotros se nos dan muy pequeñitas, pero sí nos sirven mucho para atracción de polinizadores, como ven los abejorritos que están ahí. Entonces, digamos que también tratamos de manejar otro tipo de productos que sabemos que no nos sirven para unas cosas, pero sí nos sirven para otras. Si quieres, siguiente, por favor. Lo que les decía, las gallinas, entonces pues tenemos producción de huevos, también tenemos pollos, semicriollos, el tema de la ganadería, que también es una parte importante para nosotros. En esto ya, digamos, lo que hemos ido haciendo poco a poco, y esto es un tema bastante importante, es la reforestación, poder hacer por lo menos el tema de cercas vivas. Muchas veces en los municipios regalan a veces el material vegetal y la gente va y pide un poco de arbolitos que finalmente no los van a sembrar, y pues eso lo hemos visto nosotros en algunos proyectos en los que hemos participado, y pues la idea ahí o la invitación es que cuando hayan esos proyectos en los municipios sepan los utilizar, y realmente lo que van a sembrar es lo que soliciten, ¿no? Lo que piden. Como les contaba también, el tema de apicultura, estamos poco a poco incursionando también en ese tema. Ya tenemos 2 colmenas, y pues la idea es ir creciendo poco a poco en este aspecto también. Siguiente, por favor. Y pues no, básicamente la invitación es todos los que tengan ese tema de emprendimiento, pues inicialmente es un poco difícil. Primero empezar a creer en uno mismo. La idea es poder, si pueden apoyarse con su familia, amigos, o ustedes solos. Inicialmente es bastante complicado, pero las cosas poco a poco se van dando. Y la idea es siempre ser constante, tratar de ser como lo más organizado que se pueda en estos temas, y no, pues que disfruten los productos del campo, y el campo tiene muchas cosas. La idea es que muchas veces de la ciudad, como no salimos, hay gente que ni siquiera sabe de dónde es que viene la leche, pero, y así suena chistoso, es cierto, mucha gente desconoce cómo es todo un proceso de producción, que para poder tener una lechuga se demora 2 meses en salir, y pues el esfuerzo que hay detrás de toda esta producción en la parte agrícola y pecuaria. Y no nomás, si los invitamos a que pues conozcan, nos visiten en Instagram y conozcan la huerta de la abuela. Súper, Mauricio, muchísimas gracias por contarnos tu experiencia. Les recuerdo a todos que la idea es que vayamos haciendo comentarios y preguntas en el chat. Nosotros estamos recopilando esos cuestionarios, y al final vamos a darles respuesta. Entonces, para recordar un poco la dinámica, por favor, para que participen en el chat. Pues nada, Mauricio, muchísimas gracias. No sé si puedas prender tu cámara para finalmente conocerte, y pues ya le damos la bienvenida al siguiente emprendimiento. Listo. Es que como la señal aquí no es muy buena, si les ponía la cámara, muy seguramente se empieza a poner más lenta. Ok. Bueno. No sé si tienen dudas, preguntas. La idea es que las dudas y preguntas las vamos a responder al final, Mauricio. Entonces, para que también estés súper pendiente al final, de pronto te hacen algún comentario. Pues bueno, no siendo más, entonces le damos la bienvenida a nuestro siguiente emprendimiento. Nuestro siguiente emprendimiento es Mercado de la Tierra, Orgánicos Lulú. Para esta oportunidad nos va a estar comunicando Paula Villarraga. Paula, no sé si ya estés lista. Paula. Creo que... ¿Ya me pueden ver?
Sí, sí, ya te podemos ver, sí, ya te podemos ver muy bien. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Listo, voy a poner aquí la camarita entonces. Dale, Ustedes me qué dicen chévere. si se ve bien. Sí, sí, te estamos viendo. Listo. Vale. Bueno, súper, Paula. Entonces, dale, Bueno, te dejo los les... micrófonos para que empieces con tu presentación. Sí, vale. Mil gracias. Nosotros somos parte del mercado de la tierra. El mercado de la tierra es un mercado que se une al movimiento mundial de Slow Food. Dentro de esa filosofía nosotros tenemos una congregación de productores que están haciendo una transición al orgánico, o que muchos ya son orgánicos, y la idea es que podamos comunicar a los clientes la transparencia de los procesos con los que nosotros estamos trabajando en este momento, los alimentos orgánicos. Entonces, ese mercado tiene presencia, o tenía presencia antes de la pandemia, en la calle 69. En este momento no sabemos dónde está, pero sigue de manera virtual. Y yo soy una de las productoras y mi equipo hace parte del mercado de la tierra. Entonces, la propuesta de hoy es mostrarles a ustedes, tomando como el tema de la diversidad y qué tanto podemos hacer con lo que nosotros tenemos alrededor, es reivindicar un poco el tema de la ensalada, porque la ensalada en Colombia se convirtió en la lechuga, en el tomate, en la cebolla, y nosotros desde este proyecto pensamos que la diversidad es lo que hace posible la salud, y también hablar de ese tema de la diversidad, pero siendo muy práctico. Digamos que desde este proyecto intentamos que los desperdicios se conviertan en algo. Entonces, Orgánicos La Lulú siempre termina convirtiendo sus cáscaras de una fruta en algún vinagre, convirtiendo lo que deshidrató en vegetales en una sal verde, convirtiendo esos pedacitos de zanahoria que quedaron al hacer alguna cocción o algo así en algún otro elemento, y la idea es darle siempre la vuelta para que el ciclo nunca termine. Y esa es la manera práctica de nosotros contarle a las personas cómo se puede hacer sostenible en la vida real, sin tanto discurso, digamos, en la vida real es lo que queremos que la gente llegue a hacerlo. Entonces hoy les voy a compartir cómo vamos a hacer una ensalada con productos que salen de nuestra tierra. Entonces aquí tenemos la guatila, que ahora yo la voy a hacer una marinada rápidamente como si fuera un mango biche. Le voy a poner limón, pimienta y sal, y ella se va a parecer mucho al mango biche. Tengo tomatico chonto, tengo espárragos que se dan en esta zona, nosotros estamos en Chipaque, Cundinamarca. Tengo zanahoria, tengo quinoa, tengo apio, tengo cebolla, tengo rábano, tengo flores comestibles también de los mismos cultivos, y las flores que de pronto ya la vamos a ir mirando, que seguramente ustedes conocen en Bogotá, de los jardines, de espacios que ustedes frecuentan, van a reconocerlas, están siempre alrededor de nosotros. Tengo nuestra primera producción de shiitake, tengo entonces un shiitake remojado en un poquito de ajo. La producción de shiitake se hace en un tronco, entonces es una forma muy viable de producir comida, porque necesitas un tronco inoculado del hongo, y es un alimento y proteína muy, muy viable de incluir dentro de la dieta de todos. Tengo el ajito, y para marinar tengo un lulo, tengo mandarina y tengo un poquito de yacón, que como él se oxida lo voy a pelar como en vivo, ¿sí? ¿Me siguen? Perfecto. Sí, 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 te estamos siguiendo, Paula. Muchísimas gracias, qué chévere. Y porfa, los invito a los participantes que anclemos la cámara, porfa, de Paula, para que podamos ver en toda la pantalla el taller que nos va a mostrar, por favor. Vale. Entonces, vamos a empezar por unas hojas. Las hojas deben estar crocantes, las hojas se pueden sacar
del patio. ¿Me están escuchando bien? Sí, perfecto, perfecto. Perfecto, Paula. Si en el patio, por ejemplo, ustedes se encuentran que tienen una lengua de vaca, o que de pronto tienen berros silvestres, o que de pronto tienen algunas hojas como las del diente de león, por ejemplo, esas también se pueden utilizar dentro de la ensalada. Es la autonomía de lo que estamos hablando finalmente. Estamos hablando de que tú puedes salir al patio y encontrar comida siempre, siempre, siempre. Vas caminando por algún parquecito de Bogotá y te vas a encontrar con tréboles. Los tréboles también se pueden meter a la ensalada. Entonces, el secreto un poco de lo que voy a hacer hoy es que le demos la vuelta a los alimentos que han sido rezagados, como por ejemplo la guatila, que en el mismo nombre que nosotros vemos que le llaman papa pobre. Y esto de pobre no tiene absolutamente nada. Nosotros lo único que hacemos es hacerla como si fuera un mango biche, le ponemos limón, le ponemos un poquito de sal, le ponemos un poquito de pimienta, y ella ya nos va a marinar antes de ponerla a la ensalada para que no quede tan sosa, porque la papa, la guatila, la gente dice es que no me sabe a nada, pero es que ella tiene que estar un poquito consentida. Entonces vamos incorporando nuestros alimentos en la medida en que ellos ya vayan tomando un poco del juguito, del caldito. Voy a hacer aquí nuestro lulo, nuestro maravilloso lulo. El lulo que en los años 90 fue metido en el laboratorio y le quitaron los chuzos de la parte de la cáscara y lo convirtieron en un pelo. Eso quiere decir que hoy en día tenemos un lulo muy debilitado, que hay que tratar de recuperar la semilla inicial, y este lulo pues tiene una acidez y una combinación de sabores espectacular para hacer la marinada de la ensalada. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo voy a ir marinando mis hojas simplemente con el jugo del lulo. El lulo es una fruta colombiana nativa que hay que incorporar dentro de la alimentación de todos porque es muy, muy interesante lo que ocurre a nivel del sistema inmunológico. Empezando porque la polinización del lulo, por ejemplo, lo hace una abeja por zumbido. Y esa abeja por zumbido solamente está en ciertos lugares de Colombia. Es muy especial la producción del lulo. Es un alimento que podemos rescatar, en este caso en la ensalada, pero también en el jugo. Se puede como jugar un poco con este alimento haciéndolo dulce, salado. Bueno, entonces aquí ya vamos marinando nuestras hojitas. Si se dan cuenta, no necesitamos mucho. Paula, creo que se te desbloqueó la cámara, entonces ya no te estamos viendo. Creo que ya, sí. Ya volvió. Ya volvió. Sí. Perfecto. Tenemos nuestra quinoa, que es una producción también andina, muy fácil, se da muy fácil en las zonas aledañas a Bogotá, por ejemplo. Bueno, y en toda Colombia, en general, la quinoa es un alimento bien fuerte. Entonces vamos a ir a incorporarlo para que él vaya absorbiendo los sabores del lulo. Mucha gente dice, es que la quinoa es amarga. Hay que primero lavarla y hay que dejar que ella tome otros aromas de los alimentos. Por eso vamos a tratar de marinarla para que ella vaya absorbiendo, y en la medida en que nosotros ya vayamos como incorporando más alimentos, ella ya va a tener un juguito que resaltar, por ejemplo el del lulo hoy. Le vamos a poner un poquito de apio. El apio es una producción muy bonita también porque necesita mucha materia orgánica, y eso quiere decir que donde se da el apio es muy buena tierra. Lo que estaba hablando el compañero de su finca, ahí donde está la clave de algunos alimentos que nosotros estamos produciendo es el agua y son los nutrientes. Así que si tú tienes una buena tierra, vas a tener también un apio más gruesito, le va a dar crocancia a la ensalada.
¿Listo? El espárrago. El espárrago es de una zona fría, se da muy cerca a Bogotá para quien lo quiera cultivar. Él también necesita mucha materia orgánica y esta vez lo vamos a utilizar crudo. ¿Por qué? Porque se acabó de cosechar, entonces él está muy crocante, todavía muy fresco, y se lo vamos a adicionar así un poquito a la ensalada. Vamos a tirarle un poquito de cebolla roja. Importante que la cebolla es uno de los alimentos más envenenados hoy en día de nuestra agricultura. Entonces, si se puede encontrar una cebolla que sea orgánica, va a ser muchísimo mejor. Los sabores son diferentes y hasta la cáscara se puede utilizar para hacer otras cosas. Si no es orgánica, es mejor quitarle la cáscara porque es donde más se encuentran concentrados los venenos que se le pone a la cebolla. Es fumigada muchas veces. Le voy a adicionar ahora un tomatico. El tomatico también se puede marinar con dulce, por ejemplo. El tomate se puede marinar con un poquito de panela. Queda espectacular. O sea, si se han dado cuenta que utilicé un tomate, media guatila, 2 palitos de apio, 100 gramos de quinoa, un puchito de zanahorias que me quedaron más o menos parecidas así, las partí y le sacamos las rayitas. Es decir, casi que los desperdicios se convierten en algo que nos permiten hacer una ensalada. Le voy a adicionar ahora un poquito de zanahoria para darle un poco de color. Y finalmente tenemos nuestros rábanos. El rábano que generalmente la gente le hace el feo porque pica, lo que nosotros hacemos es pelarlo y dejarlo solo blanco y sacar unas rodajitas así que se dejan un poquito en agua, solamente en agua con sal, y ya te lo puedes comer perfectamente y ponérselo a la ensalada. Va a quedar crujiente, muy bueno para los ojos. Entonces aquí se lo vamos a adicionar. Que utilice un rábano nomás. Ahora vamos entonces con las flores. Para los que tienen huerta y se les floreció el coliflor. Entonces, no, que eso ya no sirve. No, sí sirve. Las flores de coliflor saben al coliflor, entonces se la vamos a poner a la ensalada. Todos los pedacitos sirven, hasta el palito sirve en la ensalada, ¿vale? Entonces se lo voy a ir poniendo. Además, porque visualmente también tenemos otra experiencia de la diversidad, ¿no? Porque estábamos hablando precisamente de cómo mantener un espacio diverso, porque eso también nos hace felices, nos hace saludables. Voy a ponerle también flores silvestres. Esta es de las que les quería hablar. Este es un abutilón que ustedes ven en todos los jardines de Bogotá. Es de los preferidos de las abejas y es dulce. Da un sabor espectacular a la ensalada cuando lo metes. Surge una crocancia y al final tiene como una textura muy especial, como gelatinosa parecida a la chía. Esto es una delicia para nosotros y tiene una genética intacta para utilizar en las ensaladas, por ejemplo. Entonces se la voy a meter así. Estas también que muchos ven en los jardines, que son las dalias. Todas las familias de las dalias y de las margaritas también se utilizan en la ensalada. Los pétalos los vamos a utilizar esta vez y el polen que está aquí en el centro también da un sabor espectacular, como si uno le hubiera puesto miel a la ensalada. También se lo vamos a meter entonces. Si tienen preguntas me pueden ir haciendo, o ¿cómo lo ves tú en el...? Paula, la idea es que todos están comentando bastante y al final vamos a hacerte las preguntas. Perfecto, listo. Listo. Ya lo último que voy a hacer entonces, les conté un poco sobre el cultivo de shiitake. El cultivo de shiitake se da en troncos, generalmente en robledales, y nosotros pues en esta zona tenemos roble.
se inocula por un año el tronco con la espora del hongo, y luego de un año empiezan a crecer los hongos. Ellos solo necesitan agua. Es un alimento, les decía, espectacular. Y aquí yo lo mariné con un poquito de ajo, es lo único que voy a hacer. Me salió un shiitake más o menos de este tamaño, y sale de este tamaño por la calidad de agua en la que está localizada la finca, que es agua de manantial. Para que nos demos una idea también de la conversación del compañero que estaba hablando sobre la importancia del agua. Si yo tuviera este tronco de shiitake en Bogotá, el shiitake no me saldría tan grande. Me sale grandote porque estoy al lado de un agua pura de manantial que contiene todos los minerales. Para que nos demos cuenta de cómo algo tan simple como eso puede incidir en la calidad bromatológica de nuestros alimentos y también en las formas, ¿no? En las cantidades, cómo se ve, los colores, si son más fuertes. Es básicamente que cuidemos digamos, esos nutrientes que tiene ese alimento para crecer. Entonces, lo que voy a hacer acá es partir un poco los pedacitos. Este shiitake se puede en un jardín de una casa para que se produzca o... Te escuché que si se puede reproducir en una casa. Sí, en un jardín. ¿Y cómo sería la manera? Sí. Solamente necesitas ponerle agua manantial, porque ella no puede ir con agua clorada. Entonces tú tienes un tronco más o menos de un tamaño así, o sea, más o menos de mi brazo, y cuando él ya está inoculado, que hay lugares donde tú lo puedes comprar inoculado, y si quieren les doy el dato de quién se los vende, van a empezar a salir los honguitos en todo el espacio del tronco, donde el hongo haya querido salir. Pero sí se puede tener en la casa, imagínate, eso es un espacio así, lo único que necesita es que tú le pongas agua porque su alimento ya es el tronco de roble o de otra madera que se esté utilizando. Pero si estoy en la ciudad y no tengo agua de manantial. Sí, el agua empacada, Ya. la manantial que es traída, por ejemplo, de la calera donde hay manantial. Si es esa agua que se sabe que es reenvasada, mejor no. Es mejor que sea agua pura. Perfecto. Y entonces en el patio de la casa lo puedo hacer. ¿Y dónde me dice que lo podemos conseguir? Discúlpame, al final vamos a tener esta sección de preguntas y si quieres al final, pues ya podemos como ahondar más. La idea es que al final vamos a tener un tiempo en el que vamos a hacer todas estas preguntas. Entonces, por favor. Listo, ok. Listo. Nos faltaba adicionar, recuerdan que pusimos la guatila con un poquito de sal y limón. Entonces ella ya marinó, me queda como si fuera un mango biche y ya se la voy a meter aquí por los laditos, puede ser. Nosotros somos como desorganizados en la ensalada, o sea, no tenemos como una estructura porque al final lo que nos gusta es que se combinen todos los alimentos. Le voy a poner unos pedacitos de shiitake, de pronto se los voy a acercar para que ustedes vean que es casi como una carne, ¿cierto? Yo les explicaba, esto al final tiene un tono como de madera, muy muy rico, y como se puede crecer en la casa, tú le puedes adicionar cosas de pronto que le den algún otro aroma, por ejemplo, ponerle al agua un poquito de tomillo o algo así, y él te va a crecer con esas características. Entonces voy a cortar crudo, él se puede comer crudo o si quieren también se puede comer salteadito. Hoy, por ejemplo, no estamos utilizando aceite en la ensalada, que es una novedad. La gente dice, no, sin ensalada sin aceite no se puede hacer una ensalada. Mentira, no es cierto. Lo único que necesitamos es combinar alimentos que tengan sabor dulce con otros que tengan un sabor más ácido y ponerle una buena base de fruta, por ejemplo, que sea como el limón, pero salgamos del limón y vámonos para el lulo, para una maracuyá, para una mandarina, por ejemplo, que hoy también le puedo poner una mandarina.
Entonces, aquí tenemos dos marinadas, digamos. La del lulo, que fue la primera que le hicimos a la capa de hojas, y la de la mandarina que le estoy haciendo es una mandarina verde, ¿cierto? No está muy madura, entonces ella está un poquito más ácida y me permite darle acidez a la ensalada. ¿Listo? Aquí ya yo lo que hago, lo hago un poco a mano. Le vuelvo a poner unas flores al final. Todo lo que no alcanzó a salir en el huerto. Y esta es nuestra ensalada de hoy, con silvestres, con cositas que ustedes pueden tener ahí en el patio. Se utilizó un rábano, un tomate, como 4 hojitas de lechuga. Es decir, esta es la muestra de que la diversidad hace posible que nosotros nos alimentemos bien en la práctica, que pasemos de esos hábitos alimentarios súper estrictos, que nos dicen que son 1, 2 y 3 alimentos, y podamos expandir un poco como nuestra percepción. Nuestro proyecto se llama Orgánicos La Lulú, si ustedes lo quieren seguir en Facebook y en Instagram, y estamos tratando de devolverle al alimento, de honrar el alimento desde otro lugar. Oh, ¿Estoy bien de muchísimas tiempo? gracias, Paula. Sí, no, súper bien de tiempo. Incluso yo creo que al final vas a tener un montón de preguntas que están haciendo por el chat y ya vamos a tener esta sección que vas a poder responder todas esas preguntas. Y nada, se ve deliciosa la ensalada, la verdad que sí. Y como tú dices, bastante distinta hasta para la vista, ¿no? Como que es bastante llamativa. No, muchísimas gracias, Paula. Entonces, pues nada, vamos a empezar con a darle el paso al siguiente emprendimiento para tener al final esta sección de preguntas donde vamos a poder responder todas estas preguntas que los invitados nos están haciendo. Entonces, pues le doy la bienvenida a nuestro último emprendimiento del taller del día de hoy. Se llama Meraki Naturalmente. Nos va a estar acompañando Ángela Pinilla y Ángela Parra. Entonces, no sé si ya están listas. Ah, sí, ya las estoy viendo acá. ¿Cómo están? Hola, buenos días. Muy bien, gracias. Qué bueno. Bueno, pues Ángela y Ángela las dejo con los invitados para que nos cuenten de qué se trata su emprendimiento y cómo nos podemos poner en modo acción con ustedes también. Listo, muchas gracias. Bueno, somos Meraki Naturalmente, somos una tienda que vende productos para una alimentación consciente. Estamos ubicados en Cerritos, en Bogotá. Estamos funcionando desde el año 2017. Esto es un emprendimiento familiar que nació con la idea de acercarle a las personas pues de nuestra comunidad inicialmente los productos naturales, lo menos procesados posibles. Buscamos principalmente fomentar una alimentación consciente, entendiendo esto como una manera mejor de relacionarnos con la alimentación, con la comida, con nuestro cuerpo y con nuestro medio ambiente. Creemos que esta es la mejor forma de encontrar salud a través de la alimentación. Bueno, la idea del emprendimiento nació a raíz de un diagnóstico médico que nos hizo cambiar la manera de nuestra alimentación, y con esto pues llegamos a nuestras plantas tradicionales, a las plantas medicinales que siempre han utilizado nuestras familias a través de los años. Llegamos también pues a otros alimentos como los frutos secos que ahora los médicos están recomendando por su poder nutritivo. Entonces, estando en este proceso, pues vimos que también podíamos facilitarles este proceso a familias que estuvieran atravesando por el mismo proceso. O sea, de una persona diagnosticada con algún tipo de enfermedad que le recomendaran un cambio en la alimentación. Entonces, este fue uno de los principales motivos que nos llevó a abrir la tienda.
La decisión de venderlo a granel fue con el fin de obviar ciertos productos comerciales, pues eliminando lo que son los empaques, bueno, no eliminando, sino pues modificando el consumo de estos empaques, ya que al vender a granel tratamos de utilizar unos empaques pues más amigables con el medio. Entonces, esto ha sido un proceso un poquito complejo, ya que, digamos, en la era plástica, o sea, nos acostumbramos a utilizar plástico para empacar todo, empacarlo en la nevera, para cargarlo en nuestras maletas, loncheras, donde cargamos los alimentos, el almuerzo o las onces. Entonces se nos volvió costumbre, se nos volvió un hábito utilizar el plástico, y este ha sido uno de los pues no problemas, pero sí un poquito complejo buscar la solución a este asunto, y estamos en ese proceso. No lo hemos eliminado del todo, pero sí de la mayoría de productos estamos eliminando el plástico. Estamos eliminando también, como les decía en un principio, el consumir marcas comerciales. Entonces no nos casamos con ninguna marca comercial, estamos abiertos, hacemos una selección de distribuidores, de proveedores, con, digamos, importadores que lleven muchos años de experiencia acá en Bogotá, que nos garantizan unas etapas quemadas en este proceso. Entonces, todo producto que llega a nuestra tienda ha tenido una selección, pues, según nuestro criterio, lo más consciente posible, haciendo que eliminemos la mayor cantidad de desechos. Siguiente, por favor. Bueno, la alimentación consciente, ¿qué es? Es un, pues como ya lo hemos visto con los otros emprendimientos, es un cambio en nuestra mentalidad en cuanto a nuestro consumo y en cuanto a nuestra relación con la alimentación, con nuestro medio ambiente y con nuestro cuerpo, haciendo que consumamos alimentos lo menos procesados posibles, que tengan los menos contaminantes y los menos aditivos que se puedan consumir pues en nuestro medio. También hacemos que pues eliminemos la mayor cantidad de elementos tóxicos y, como ya hemos dicho, de plásticos y de empaques innecesarios. Bueno, siguiente, por favor. ¿Qué productos ofrecemos? Bueno, esto inicialmente vendíamos solo productos, digamos, como frutos secos, como frutas deshidratadas, y fuimos adicionando a medida que fuimos avanzando en este proceso del cambio de la dieta, fuimos avanzando en la consecución de ciertos productos, y llegamos, por ejemplo, al té, a ofrecer productos como el té. Nosotros no producimos el té, somos pues en Latinoamérica, somos unos países que nos hemos limitado y nos hemos, a ver qué digo yo, el té es una bendición de la naturaleza, nos aporta demasiados beneficios, y en Latinoamérica nos hemos visto pues restringidos en cuanto al consumo de este producto, ya que no lo producimos, y esto pues estamos a expensas de los importadores. Entonces llegamos a estos importadores de té y lo estamos distribuyendo a granel. Tenemos variedades de té, tenemos blends, o sea, unas mezclas que se hacen con frutos secos, con fruta deshidratada, con especias, con aromatizantes naturales. Entonces, tenemos también el té, tenemos la miel y sus derivados. Estos son producidos acá en
en Cambao, en un pueblo acá de la Sabana. La mayoría de nuestros productos son, digamos, un 60 o un 70% son producidos aquí, son nacionales. Y en cuanto a té y en cuanto a algunas plantas medicinales, son importadas. Como les comentamos, son importadas por importadores que tienen mucha experiencia, unos tienen 40, 50 años de experiencia aquí en Bogotá. También vendemos plantas medicinales, tenemos también una sección de té e infusiones, nuestras, por ejemplo las aromáticas, esas sí son nacionales. Bueno, siguiente por favor. A ver, muchas personas llegan a nuestra tienda, tenemos una tienda física en Cerritos, entonces llegan por curiosidad. El término a granel es un término que pues manejamos recientemente, aunque nuestras familias anteriormente, hace unos años, digamos las personas que pues ya tenemos unos añitos, sabemos que nuestros padres, por ejemplo, consumían productos comprados a granel. Yo recuerdo personalmente que a mí me mandaba mi mamá a comprar, digamos, la manteca que vendían en unos recipientes grandes en la tienda y simplemente se la dispensaban a uno en papeles parafinados o en productos así, o en recipientes que uno llevaba. Por ejemplo, también recuerdo la leche no venía en el plástico dichoso o en el Tetra Pak que ahora consumimos, sino uno llevaba el recipiente en vidrio higienizado por uno mismo y lo llevaba y allá se la envasaban. Entonces, todo esto viene a raíz de retomar esas costumbres que se tenían anteriormente, que vemos que tienen muchos beneficios, como cuáles, como por ejemplo la eliminación de muchos residuos, como los empaques. También son productos que vienen pues un poco más frescos, diría yo, tienen menos aditivos, menos productos que hacen que se mantengan más frescos en los anaqueles o en los muebles de los supermercados. También hay una virtud, es que consumimos realmente lo que necesitamos, porque por ejemplo a veces uno va a hacer una receta y le dicen a unos 50 gramos de ajonjolí o 100 gramos de linaza, entonces vemos desafortunadamente que en los supermercados nos venden los productos ya empacados en cantidades, por ejemplo 250 gramos o 1 libra, haciendo que si el producto no nos gustó o no lo supimos utilizar, desechemos o simplemente lo guardemos ahí hasta que ya se vence y nos vemos en la necesidad de desecharlo. Mientras que así, digamos, consumimos el producto en la cantidad que necesitamos y lo estamos consiguiendo en esa cantidad. No estamos pagando en exceso, estamos limitando nuestro consumo y obviamente estamos evitando desechos innecesarios. Además que, pues, al obviar el empaque y el casarnos con ciertas marcas, hace que el producto pueda salir muchas veces un poco más económico. Nuestra tienda física está en la calle 147 con 7B, abajo del Showplace. Ahí tenemos nuestra tienda física. Siguiente, por favor. Un ejemplo que traemos hoy, pues de este cambio que podemos hacer, es las leches vegetales, que en los últimos años ha tenido un boom, porque al cambiarnos a una leche vegetal disminuimos mucho esa huella hídrica y huella de carbono que tiene la leche de vaca, la normal. Pero estas leches vegetales que ahorita pues se han industrializado y podemos conseguirlas en cualquier supermercado. El problema que estas tienen es, pues le encontramos tres. Nosotros hicimos como un estudio mirando los ingredientes de todas y nos dimos cuenta que la mayoría tienen un porcentaje muy bajo del ingrediente vegetal, bien sea almendra, coco, avena, arroz, en más o menos entre un 3 y un 5% del producto principal.
y el resto es cambiado, o sea, reemplazado por agua, por endulzantes y por conservantes. Esto hace pues que requiera muchos más químicos, pues para conseguir una consistencia mucho más agradable. Pues tienen gomas, tienen conservantes, tienen espesantes, lo que hace que pues al final tenga un bajo contenido nutricional. Esto no tiene nada, o sea, no le añaden nada a la leche más allá de aumentarle esa vida útil en una repisa. Y también para que aumente esa vida, lo ponen o sea, le dan un proceso de pasteurización que lo exponen a unas temperaturas muy altas y muy bajas, y lo que hace es prácticamente quitarle todas las propiedades buenas que pueda tener ese producto. Entonces, la solución que podemos hacer, que podemos pues tomar, es hacerla en casa. Ahí hacerla en casa, lo bueno es que puedes controlar su sabor, le puedes añadir endulzantes que a ti te gusten, miel, stevia, conoces bien el origen de cada uno de los ingredientes y pues le disminuyes los empaques, que al final es algo súper bueno. Entonces, la pregunta que nos hacen es ¿cuál es la mejor leche que podemos hacer o que podemos tomar? Entonces acá les traemos una comparación de los ingredientes más como comunes que están en las leches. Y entonces también pues los valores nutricionales, las características de cada uno y el impacto ambiental que cada uno tiene. Entonces, por ejemplo, la almendra, que es la más común, es una leche que tiene muy baja proteína, muy baja grasa también, súper común ahorita. Tiene bastantes químicos, como gomas, como lo dijimos antes, y el problema de estas es que para producir almendras es necesario el trabajo de una abeja, la polinización. Entonces, por la alta demanda de los últimos años, ha aumentado la mortalidad de abejas. Además, es una leche que requiere mucha más agua que las demás. También está el coco, que es una leche alta en grasa, el sabor puede ser un poco invasivo, y la demanda del coco en los últimos años ha llevado a la destrucción de selvas tropicales, pues buscando pues sembrar más palmeras, y también en cuestión laboral les pagan muy poco a los trabajadores, pues hay explotación. La soya, que es también una de las más comunes, es muy alta en proteína, tiene poca grasa. El problema es que no es apta para personas con gota, y la mayoría porque también es usada no solo pues para consumo humano, sino también para consumo de ganado. La cultivan en áreas muy grandes, y ha sido genéticamente modificada y también causa mucha deforestación, sobre todo en países como Brasil, pues en la Amazonía, en Brasil y en Argentina. Siguiente, Sebastián. También está la avena, que también ha tenido pues aumentado su uso. Esta es muy buena porque tiene fibra, es muy alta en fibra, no necesita mucha agua como las demás, tiene proteína, y el problema que esta tiene es que puede tener trazas de glifosato, que pues es un químico que puede llegar a ser cancerígeno. También está la leche de arroz. Esta sí es muy baja en cuestiones nutricionales, no es apta para niños, y como el arroz es una planta que se cultiva en terrenos inundados y utiliza grandes fertilizantes, estos fertilizantes y químicos tienden a contaminar esos canales fluviales. El marañón es alta en grasa, tiene proteína, su sabor es muy neutral, es bastante cremosa, pero utiliza bastante agua y, por ejemplo, en países como la India hay una alta explotación laboral. A las mujeres se les paga entre $2 a $3 al día para producir, y a veces, muchas veces se les dañan las manos porque el marañón, al extraerlo, tiene un químico. El ajonjolí, que es la última que les vamos a mostrar, es alta en proteína, es una de las más altas en proteína, tiene grasa, y tiene algo bueno, que es por una de las cosas que uno busca o debería buscar, porque supuestamente cuando uno toma leche de vaca lo hace por el calcio. El ajonjolí es muy alta en calcio y él también es bastante barata, es muy asequible, es súper fácil de hacer, es la que vamos ahorita a mostrarles. Y el problema de este es que tiene una alta huella de carbono.
Entonces, siguiente. Gracias. ¿Cómo hacerla en casa? La mayoría tienen el mismo proceso. Para 1 litro necesitas una taza de la semilla que quieras, ajonjolí, almendra, marañón, la que quieras, 2 tazas de agua, una pizca de sal, miel, o el endulzante que prefieras, esto es opcional, y unas gotas de vainilla para darle un sabor así especial. Esto último es súper opcional si la quieres con otros sabores. Siguiente. Entonces, lo primero que tienes que hacer es poner esas semillas en remojo la noche anterior y... ¿Qué pasó? y la pones en remojo y al siguiente día la pones en remojo para que se ablanden las semillas y para que la licuadora no sufra tanto al estar en función. Le pedimos el favor al señor. Muchas gracias. La ablandas y le quitas muchos de esos nutrientes que pues no son necesarios, que son antinutrientes. Al siguiente día le quitas esa agua a la semilla y le agregas 2 tazas de agua a la licuadora y le agregas todos los ingredientes adicionales que quieras. La miel, o el endulzante, la sal, la vainilla, y lo licúas varios minutos hasta que quede cremosa. Después pasas, si por ejemplo te incomoda mucho la fibra, la pasas por un filtro como este es un filtro para leches vegetales que nosotros también tenemos en la tienda, este es en algodón, y lo pasas ahí, o por también una prensa francesa, cualquier filtro que tengas, y al final vas a tener el agua, o sea, la leche sin la fibra. Si quieres la fibra, pues te la dejas y ya. Y la fibra, eso sí lo puedes usar para hacer cualquier tipo de postre, de galletas y eso. También tenemos otra opción, que es la que les vamos a mostrar ahorita, que es un poco más fácil, más práctica, es tener la semilla molida. Esta semilla de ajonjolí, y entonces lo que haces, esta la haces diariamente o cuando la necesites. Le agregas 2 cucharadas de la semilla y le agregas agua y pues la miel, lo que quieras, y la revuelves varios minutos para que se disuelva un poco. Aquí está el agua. Aquí. Esto es para personas que pues no tienen el tiempo para hacerla en la licuadora, entonces simplemente la dejan hidratando un rato ahí y ella va soltando sus propiedades y es mucho más sencilla la preparación. La comparación del tipo de las leches los pueden encontrar en nuestras redes sociales. En Instagram está la comparación, ahí está todo. Sebas, ¿puedes cambiar, por favor? Estas son nuestras redes sociales. @Meraki naturalmente en Facebook y en Instagram. Eso es nuestro teléfono, nuestro WhatsApp. Nos pueden preguntar cualquier cosa. También tenemos página web en meraki-naturalmente.com. Ahí encuentran varios de nuestros productos. No están ahí todos, pero ahí está la gran mayoría. Hacemos domicilios en toda Bogotá y a toda Colombia, y nuestra tienda física es en Cedritos. Sí, como dijeron, no son leches, es un término mal usado. Son bebidas vegetales, sí, pero pues leches es lo que más, o sea, hacer el cambio mucho más, no tan drástico. Entonces queremos dejarlos con esta frase que resume más o menos todo lo que estamos tratando de hacer, que la sostenibilidad acabará siendo la nueva normalidad, y hacer bien al planeta no es un lujo, sino un imperativo. Entonces les agradecemos mucho por la atención y los esperamos en nuestra tienda. También les ayudamos a buscar cualquier producto que quieran. Y ya, muchas gracias. Estamos para servirles. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias a ustedes. Pues bueno, yo creo que ya con esto damos inicio a nuestra sección de preguntas. Entonces, para eso voy a invitar a mi compañero Andrés Maldonado. Él ha recopilado algunas de sus preguntas que han estado haciendo a lo largo de estos 3 talleres, y pues ya nos va a ir como liderando preguntas. Entonces, Andrés, te dejo para que nos comente cuáles fueron las preguntas que hizo el público para los diferentes emprendimientos.
Dale, David, muchas gracias. Hola a todos, mi nombre es Andrés Maldonado, hago parte de Modo Acción y he recopilado las preguntas que han hecho los participantes y la primera la realizó Hilda Hernández, que pregunta: ¿ustedes impulsan la venta de estos emprendimientos y de qué forma? Entonces, creo que esa pregunta va referida a En Modo Acción, si estoy en lo correcto. Y queremos decirte que en Modo Acción lo que hacemos es visibilizar a estos emprendimientos para que fortalezcan sus ventas y que sean mucho más conocidos por todo tipo de público. Sería la idea desde En Modo Acción. No sé si estés ahí y tengas alguna otra pregunta. Bueno, listo. Entonces, tenemos una pregunta para Mauricio de la Huerta de la Abuela y la realiza Armando Páez. Dice: la huerta se puede visitar y si nos puedes dar tus datos de contacto para ir a visitar. Hola, sí, sí, se puede visitar, pues coordinamos como pues la logística como para venir y conocer. Pues la idea es que sí, empiecen a conocer cómo son esos sistemas de producción y pues lo que se demora en llevar toda la comida que se produce a la ciudad, ¿no? Y que llegue a sus mesas. Pero sí, claro, podemos cuadrar, no sé si a través de ustedes, igual Diana tiene mis datos, entonces cualquier cosa, pues por ahí creo que con ustedes podemos ser como el canal para, para ese tema. Listo, muchas gracias, Mauricio. Pues la idea es que todos conozcamos este tipo de emprendimientos y si podemos visitarlo para conocer a fondo sobre el tema. Gracias, Mauricio. Tenemos unas preguntas para Orgánicos de Lulú. La primera pregunta la realiza Sebastián Gómez y él nos pregunta: ¿la quinoa se cocina? ¿La quinoa se cocina? Sí, es la pregunta. Sí, esa es. Sí, como base de cualquier ensalada, generalmente el almidón debe ir cocido. Entonces puedes utilizar la quinoa cocida o papa cocida o el arroz que te quedó el día anterior cocido o hasta la pasta cruda, la puedes tostar y se la puedes meter a la ensalada. Pero sí, está cocida la quinoa esta vez. Ok, listo, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Claudia Gutiérrez. Nos pregunta: ¿cómo se manejaría la preparación de los jugos para que sean lo más naturales posibles? Sin azúcar, claramente. Idealmente utilizando el dulce de la misma fruta y tratando de no ponerle panela y esto, porque si no está bajo nuestro control no sabemos realmente qué es lo que tiene. Entonces yo prefiero trabajar, por ejemplo, mezclando un banano con una mora para darle dulce al jugo, pero sin necesidad de utilizar azúcar. Lo ideal es que sean de frutas orgánicas donde puedas utilizar la cáscara, porque la cáscara tiene los aceites esenciales de las frutas. Y cuando es agricultura convencional, la cáscara sí contiene todos los venenos. Entonces yo recomiendo, por ejemplo, que a nuestros clientes cuando les entregamos mercados, que hagan el jugo del lulo con todo y cáscara, porque ahí está toda la información para el sistema inmunológico. Entonces, si puedes encontrar alimentos orgánicos, mucho mejor, porque puedes utilizar todo el alimento y puedes estar tranquila de hacer un jugo que te va a hacer muy bien y sin azúcar. Wow, qué interesante. Paula, muchas gracias. Pues ya sabemos, si consumimos productos orgánicos podemos consumir hasta su cáscara para que nos entreguen todos sus nutrientes. Tenemos otra pregunta de Edith Hernández, que nos dice: ¿qué tips les recomendarías a las personas para que empiecen a consumir sus alimentos de forma más sostenible? Yo les recomiendo que vayan a la nevera y miren qué tienen en este momento. Les recomiendo que hagan una reutilización de todo lo que pensaron que no se iba a utilizar
esa pedacito de cebolla viejita en la nevera, esas papitas que dejamos desde el día anterior y tendemos a dárselas al perrito. También le podemos compartir al perrito, pero es entender que el alimento es tan valioso y tan difícil de que se haya consolidado en tantos millones de años que nosotros tengamos la fortuna de tener alimentos, que es mirar lo que tenemos enfrente y súper, súper, súper aprovecharlo. Tips: no dejar dañar nada, avinagrar, salar, marinarlo en dulce. Hagamos todo lo posible por darle larga vida al alimento. Esa es mi recomendación, sería esa. Antes de salir a comprar, miremos bien en la nevera qué hay. Listo. Bueno, otra de las preguntas que tendríamos la realizó Nelson Rodríguez y nos pregunta qué diferencia hay entre un alimento orgánico y uno convencional. Creo que los tres nos pueden resolver esta pregunta desde su percepción. Si quieres, pues ya la hago yo. El alimento convencional crece con nutrientes limitados. En cambio, el alimento orgánico, él puede elegir su alimento de la tierra en donde está. Eso quiere decir, por ejemplo, que un alimento convencional puede parecer bonito, pero venir muy bajo en magnesio. Y en agricultura convencional, en agricultura orgánica, perdóname, tienes un alimento que de pronto no se ve tan bonito y no tan grande, pero bromatológicamente los nutrientes están ahí. Está alto en magnesio, está alto en calcio, todo lo que tu cuerpo necesita. Entonces, finalmente se ve traducido es en química del cuerpo, diría yo, que es como la diferencia. Y otra diferencia que yo puedo notar es que el alimento, cuando es convencional y lo sacas de esa zona de fumigación, de estarlo nutriendo constantemente con alimentos sintéticos, él tiende a pudrirse muy fácil. Entonces, la recomendación de los doctores es: si esto pasa con el alimento, ¿qué pasará dentro de nuestro cuerpo? Cuando tú ves esa lechuga que le sale esa baba oscura, negra, eso es un indicador del alimento. Y si encuentras un alimento que más bien se pone viejito, 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 eso también es lo que va a pasar en nuestro cuerpo, que esos procesos de degradación van a ir acompañados iguales como son de los alimentos orgánicos. Ok, muy interesante ese análisis. No sé si, Mauricio, querías decir algo acerca de tu percepción. Sí, pues básicamente, ya aparte de lo que les estaba diciendo Paula, y lo otro es la mano de obra es mucho más exigente en la parte de producción orgánica. Nosotros pues nos toca ser más proactivos, digámoslo así. Tiene que estar uno más pendiente de las plagas o las enfermedades, tratar de estar como un paso adelante, porque en la otra, digamos, en la producción convencional, nosotros, pues la producción como tal permite que si se presenta algún tipo de enfermedad, puede ser uno más reactivo, porque pues como son insumos de síntesis química, entonces pues la aplicación, el efecto que tiene sobre la planta es mucho más rápido. Nosotros en lo que es la producción orgánica no tenemos, digamos, esa ventaja que se tiene con los insumos de síntesis química, porque no actúan de igual forma. Por ejemplo, el tema de los microorganismos que se utilizan, esos microorganismos, primero que no actúan solamente con la aplicación, tienen que haber ciertos parámetros, digámoslo, de humedad, de temperatura, ciertas condiciones para que ellos actúen sobre los animalitos a los que nosotros queremos atacar. Diferente a que si utilizáramos algún otro producto, como les digo, de síntesis química, que es reactivo, lo mata y en 2-3 días ya, hasta luego. En este caso, nosotros puede pasar hasta 15 días, entonces, en el momento que, si nosotros nos dejamos coger ventaja con alguna enfermedad, eso puede llegar a ser casi que acabar con una de las camas que se tenía produciendo. ¿Sí? Es a veces hasta más fácil quitar todo
se le da a los pollos, porque ya la enfermedad está muy avanzada, que ponernos a tratar de manejar o darle algún manejo a la enfermedad. Entonces, digamos, lo primero es, en algunos puntos también eso va relacionado con el costo. Los productos orgánicos también son un poco más costosos precisamente por eso, porque la mano de obra, o sea, que alguien esté pendiente ahí de ese desarrollo de la planta y de las plagas que se vayan presentando. Entonces, eso es un punto. El otro, pues es todo el manejo que se le tiene que dar al producto como tal. Es muy cierto lo que les contaba Paula, los productos orgánicos normalmente si están bien almacenados, porque eso también es muy importante, si están bien almacenados, pueden durar un poco más que los otros productos. Entonces, hay tips también, cosas muy sencillas. Si guardan una lechuga en la nevera, traten de que no mantenga esas goticas de agua que ustedes ven que a veces se genera así sea dentro de la nevera, denle la vuelta a la bolsa, porque si yo tengo ese tipo de humedad dentro de la bolsa es como una incubadora, ¿sí? Que sea convencional o sea orgánica, si yo no la tengo bien almacenada en esa incubadora, los microorganismos que hay van a empezar a actuar y pues se va a generar una pudrición mucho más rápida. Entonces, si pueden secarla con una toalla de papel o darle la vuelta a la bolsa, como les había hecho, son cositas para que prolonguen un poco más el tiempo de vida del producto que ustedes tienen en la nevera. Entonces, pero sí, básicamente son diferentes parámetros, el uso del agua, tiene uno que ser un poco más responsable con todas las cosas en los sistemas de producción orgánica que los convencionales. Ok, muchas gracias, Mauricio. Pues todas estas ideas que nos dan y cómo nos aclaran qué es un producto orgánico nos permite ver la importancia de consumir este tipo de alimentos y lo difícil que es el proceso para su creación, para su producción. Les tengo otra pregunta que nos las hace Ana José G. Ella dice que vive en un conjunto residencial y en el jardín de su casa hay algunas plantas y flores comestibles, pero el encargado siempre fumiga estos espacios. ¿Cómo ella puede limpiar estas flores para que sean comestibles? Difícil. Yo lo encuentro difícil porque el alimento ya absorbió el químico, va por dentro. O sea, no hay nada que hacer. Yo le aconsejaría que se fuera a un parque como el Jardín Botánico, como unos lugares de pronto cerca a Bogotá, cuando uno hace esas caminatas cerca a Bogotá, o ir a un jardín de una abuelita donde no le ponga nada. Pero esa del conjunto no sirve. Siémbralas, otros que las siembren en la casa, si pueden en el balcón, igual, sí. El consumo no es tampoco una cosa muy grande, entonces las puede sembrar también y tiene ahí su propia huerta, su propio jardín, claro, pequeñito y los va utilizando. Sí, las que son de rápido crecimiento, ¿no, Mauricio? Las que son, por ejemplo, una caléndula, puede ser más de rápido crecimiento que tener un árbol de una butilón que toma más tiempo de crecer. Pero ahí se puede hacer mirar por internet cuáles son las flores que salen más rápido y que son chiquitas y se pueden tener en un pedacito chiquitico ahí en la casa, ahí dentro de un apartamento, de hecho. Listo, súper bien. Pues ya tenemos una idea de cómo podemos empezar a consumir estas flores. Una recomendación, perdón que se me olvidó, claro, no vayan a coger lo que, por ahí si ustedes ven en los parques o eso, no se van a poder a coger las florecitas porque muchas veces pues los perritos, los animales que sacan por ahí orinan en esas, en esas plantas, entonces no se vayan a poner a coger las flores por ahí en los parques o en los jardines. Súper buena recomendación. Tenemos otra pregunta de Claudia Gutiérrez y ella nos pregunta:
en las materas y espacios de balcón. ¿Cuál es la pregunta? ¿Aló? ¿Para quién va la pregunta? Listo, ya te la... ¿Podría ser para ustedes dos? En Bogotá, ¿qué podemos cultivar en materas y en espacios de balcón? Lo más práctico son las aromáticas y las condimentarias. Luego siguen las de ciclo corto, que son todas las hortalizas. Si quieren aumentarle un poco más en dificultad, se va de pronto con un tomate. Eso sería como lo que yo veo así. Un fruto necesita mucho tiempo, entonces necesitas un buen espacio para que el árbol crezca. Entonces yo me iría con aromáticas, condimentarias y con hortalizas. Ok, perfecto. ¿Y Mauricio? Sí, no, lo que les dice Paula, el romero, el tomillo, todas esas que ustedes tienen pequeñitas y las van podando a medida que van consumiendo y las mantienen también en seto. Entonces, pues también como visualmente se ven muy bonitas si les van dando como esa poda de formación y las van consumiendo. Digamos, ustedes pueden ir a los viveros por ahí cerca o hasta dentro de la misma ciudad y preguntan por aromáticas. Y eso es como lo más sencillo y no tiene como tanta exigencia tampoco en el manejo. Lo único es estar pendiente del agua porque hay mucha gente que yo conozco que se le muere hasta un cactus. Entonces, básicamente eso. Y también hay un dato muy importante porque las aromáticas, como ellas tienen tantos olores concentrados, no es tan común que sean súper atacadas por tanta plaga. Entonces, si tienes un poquito de diversidad, te van a crecer y vas a tener buen resultado con aromáticas. Súper, eso no lo sabía. Voy a empezar a intentar cultivar cositas en mi casa, a ver cómo me va. Andrés, tienes el micrófono apagado. Discúlpeme, decía que muy interesante, o sea, voy a intentar empezar a cultivar en mi casa, a ver cómo me va, pues intentar de que no se me muera. Tenemos 3 preguntas de Mari MB que nos pregunta que si haces alguna limpieza especial a las flores. También pregunta cómo utilizarías el yacón en las ensaladas o en los platos y dónde se podría averiguar más sobre las flores comestibles. Listo. Las flores que son orgánicas y que ya están identificadas por ti que te puedes comer, que es un camino largo, voy a unir la pregunta 1 y la pregunta 3, porque realmente digamos que hay información sobre el tema, pero tú tienes que darte cuenta cuáles están alrededor tuyo. Si tú estás en Bogotá, entonces te vas a dar cuenta que hay flores que están cerca tuyo que vas a encontrar recurrentemente que se pueden comer, pero habrán otras flores de otros lugares que se parecen mucho a las de nosotros y tal vez no sean comestibles, así que hay que empezar por hacer como una mirada a la zona de qué tienes, tomarle la foto y mirarla por internet y saber cuál es la familia y saber si otras personas se la han comido. Yo empezaría por ahí porque es que son muchas flores, entonces es más fácil salir y encontrarse el cayeno y devolverse a la casa, tomarle la foto, subirla a internet y mirar cayeno, sí se come, ok. Es como la forma más práctica que yo le digo a la gente que lo pueda como consultar. Lavarlas, si vienen de agricultura orgánica, nosotros personalmente no las lavamos, ellas están en altura, entonces ahí no hay chance de que las hayan orinado un perrito ni nada de eso. Generalmente yo lo que hago es que las dejo, digamos, en temperatura de nevera, por ahí unos 15 minutos y luego las saco.
por si hay algún patógeno o alguna cosa así, o sea, como que hago un bajón de temperatura y luego la saco para meterla a la nevera. Nos ha funcionado muy bien, si hay un bichito, se muere en esos 15 minuticos que estuvo así en un fuerte choque en la nevera. Y la pregunta número 2 sobre el yacón, lo que yo hago es que le quito la cáscara inmediatamente cuando lo voy a meter a la ensalada, porque él oxida muy fácil, y lo marino en un poquito de agua y un poquito de canela. Como el yacón ya tiende a ser dulce, combina muy bien. Si tú tienes un agua de panela que te sobró por la mañana, le pones un poquito de canela y remojas ahí un poquito el yacón en cuadritos, y luego de unos 5 o 10 minutos que él ya ha marinado, agarras ese cuadrito crocante, porque es crudo, y se lo tiras a la ensalada. Te va a dar una sensación como del cocombro, pero dulzón. Ok, súper chévere, súper útil para utilizar como una receta. Tenemos otras preguntas, 3 preguntas que hace Ana José G. Pregunta si es sostenible la venta actual de troncos de shiitake, orellanas, champiñones en la ciudad, y que ha visto varias iniciativas de venta de estos troncos. También pregunta de alguna manera de identificarla. No, esta pregunta ya no la resolvieron. Y ella pregunta si esta ensalada que tú realizaste podría reemplazar una comida de un día, un almuerzo, o es solo un acompañante. Entonces empiezo por la del shiitake. La del shiitake, yo no sé qué tan rentable sea el negocio de vender los troncos, porque realmente no conozco de eso, sino solamente nosotros producimos el shiitake y vendemos en alimentación ya transformada a los eventos que tenemos en la finca, a los clientes que compran nuestros mercados. Entonces, no sé qué tan rentable es vender el tronco, pero si estás en Bogotá y quieres iniciar una autonomía en tu alimentación, el tronco vale más o menos unos 20.000 pesos y te da en producción más o menos unos 5 o 6 kilos puede dar más o menos de shiitake en cada temporada, porque él vuelve y vuelve y da. A mí me parece muy rentable porque el kilo de shiitake es carísimo comercialmente, y si tú lo puedes reproducir, es súper viable que económicamente, digamos, producir tu propio alimento. Ahora, para los que hacen los troncos y los venden, no sé qué tan rentable es. En el tema, recuérdame, la otra pregunta era sobre sobre si una de estas ensaladas puede hacer una comida. Sí, porque si tuviste en la ensalada puede ir carne o proteína que puede ser reemplazada por los hongos, está el almidón, o tienes un carbohidrato que puede ser puesto en la papa, le puedes poner yuca, le puedes poner pedazos de plátano, y complementas con todos los vegetales. Entonces tienes todo unido en una sola ensalada. Lo que hacemos a veces es sentarnos con un gran contenedor de ensalada al que le metemos todo, y esa es nuestra comida o nuestro almuerzo. Muy viable. Ok, súper. Ahora tenemos unas preguntas para Meraki, para las dos Ángelas, y nos preguntan si, entonces, ¿qué leche recomiendan ustedes para consumir? Bueno, en cuestión como de nutrientes y de pues ese cambio que uno hace buscando una leche que sea como que le aporten ciertas cosas que lo hace pues la leche de vaca. Nosotros recomendamos mucho la leche de ajonjolí porque tiene mucho calcio y además tiene proteínas, y es un gana-gana en cuestión de precio-calidad. El problema es esa, pues la huella de carbono, esa es. Pero nosotros en la tienda siempre recomendamos la leche de ajonjolí porque es poco conocida, se hace bastante fácil. Eso sí, no es muy como versátil porque tiene un sabor a nuez bastante potente. Pero si, por ejemplo, lo vas a agregar, por ejemplo, yo hice unos
unos waffles con leche de ajonjolí y me quedaron muy, muy ricos. Esa fue la que la que normalmente usamos por el calcio. Pero igual, si quieres, por ejemplo, la de avena, que es muy amigable con el medio ambiente y tiene mucha fibra y también tiene muchos nutrientes, también es súper buena. Eso ya más es cuestión como en qué la vas a usar y buscas como una que se vaya adaptando. Igual, comprándolo a granel, puedes comprar de varios frutos y puedes ir experimentando con el mismo proceso, con varias semillas. Pues todas tienen unas muy buenas propiedades. La de arroz sí es como flojonga, pero todas ahí, pues esa es la ventaja de comprarla a granel. Compras pues pequeñas cantidades y vas probando la que más te guste. Ok, muchas gracias. Te tengo otra pregunta y nos dicen a partir de qué edad los niños pueden consumir las leches vegetales. Bueno, nosotras no somos nutricionistas, ni pediatras ni nada, pero es muy importante la leche materna en el primer año. Pues, hay leches que, por ejemplo, las que son de semillas, hay personas que son alérgicas a las semillas. Entonces, pues si el niño es alérgico a la semilla, pues no es aconsejable que sea, por ejemplo, de una semilla. La de avena sí puede ser porque no es una semilla. Y también eso, y si es celíaco, si es alérgico al gluten. Si es alérgico al gluten el niño o no quieres darle gluten, las de avena no son muy aconsejables porque normalmente las de avena son de fábricas que procesan también harina de trigo y pues ahí hay una contaminación con ciertos componentes del trigo. Entonces, naturalmente la avena tiene gluten, que es pues la proteína de esos productos. Pero al niño, pues, darle pues tendrías que consultar con el nutricionista y con el pediatra, si es posible, pero pues una leche que le dé muy buen calcio y que tenga proteína. Esa es como nuestra recomendación. Listo, súper. También tenemos otra pregunta que nos dicen que si las semillas de girasol también sirven para hacer leche vegetal. Sí, la semilla de girasol también. Cualquier semilla te va a hacer una bebida buena. Tiene también grasa, entonces va a quedar cremosa, pero también el sabor puede ser un poquito invasivo, ¿no? Hay un punto que aclarar y es que los frutos secos se pueden utilizar o crudos o tostados. Obviamente que al ser tostados tienen un sabor más intenso, es más agradable, por ejemplo, para consumir en una ensalada. El girasol tostado es muy rico para adicionarlo a una ensalada, pero lo mismo ocurre con el ajonjolí. El asunto es que las leches vegetales se aconseja que sean con frutos secos crudos. Además, pues la diferencia es nutritiva. Esto es consumir un producto vivo, como es el fruto seco crudo, a consumirlo muerto, como es tostado. Entonces uno pone en la balanza si me voy por el sabor o me voy por la parte nutritiva. Va, perfecto. Andrés, si quieres, nos devolvemos un poquitico a una de las preguntas que se me hace bastante interesante que hace Juan García, para ver si de pronto Paula nos puede colaborar con esto. Mira, él dice, siendo el shiitake una seta de Asia y que puede afectar plantaciones de roble, especies en riesgo, ¿no es peligroso liberarlo en el campo? Digamos que él también plantea que hay varias ya ejemplos en donde se han presentado como estas liberaciones de especies exógenas a los ecosistemas y pues ponen en riesgo otras especies. La clave de todo siempre está en la cantidad. Es decir, esto no es liberado exactamente en el bosque, sino se tiene en un espacio muy, muy cerrado. Nosotros no vamos a tener nunca más de 10 troncos
y es en un espacio que se ha delimitado para él. O sea, él no comparte espacio con algunos otros alimentos y en eso hay que tener cuidado y es aislarlo para que él no haga esa proliferación. Y siempre si es poquita cantidad, o sea, cuando tú tienes un mega invernadero, pues hay un impacto diferente, ¿no? Pero cuando es una producción así de muy pequeña escala, es como traer un brócoli de otro lugar, es como se va adaptando, digamos, al ambiente, pero no hace un gran impacto de, de proliferación si hay ecosistema y si hay diversidad que siempre lo controle, ¿no? Ok, Paula, muchísimas gracias. Entonces, digamos que para dejarlo un poco más claro, pues casi que como que se reproduce en una especie de laboratorio, Sí, tiene ¿no? un espacio Controlado para que cerrado no se controle y empiece a generar. Ajá, para que la ok. espora no Bueno, no, salga para otro lugar, sí. Es un ok, perfecto. invernadero, digamos, es un invernadero chiquito donde hay, en ese momento tenemos 3 palitos, podemos llegar a tener 10 palitos nomás. Ok, va, muchísimas gracias, Paula. Esto sí es muy importante que lo tengamos en cuenta porque pues no queremos causar daños a los ecosistemas, ¿no? También por intentar hacer una cosa bien, terminamos haciendo otra cosa totalmente distinta y eso es bastante importante lo que nos cuentas, ¿no? Las condiciones en las cuales también se tiene que producir. Bueno, Sí, te iba a recomendar, si lo hacen en la casa, nosotros recomendamos hacerles como una cajita invernadero chiquita, como de un tamaño apenas para el tronco, para poder cubrirlo por los lados y un poquito por encima y destaparlo de vez en cuando, darle el sol, pero mantenerlo aisladito. ok, muchísimas gracias. Y bueno, para darte ya el paso de nuevo, Andrés, porfa, en este momento en el chat colocamos la liga para que empiecen a contestar la encuesta final. Y pues recuerden que contestando esta encuesta, pues van a través de este link ya van a recibir ustedes su reconocimiento por el taller de hoy. Entonces ya te dejo, Andrés, para que sigas con las preguntas. Dale, muchas gracias, David. Qué buena intervención. Es importante saber si algún producto de los que vamos a empezar a cosechar o cultivar tiene un fuerte impacto en el ambiente. Tenemos una pregunta muy curiosa, la hace Nelson Rodríguez. Nos pregunta por qué algunas variedades de verduras y vegetales son tan poco conocidas y tan poco comercializadas. Por ejemplo, en las hortalizas, pues empezando que las lechugas ni siquiera son de acá, ¿no? Todas las lechugas son europeas. Entonces, empezando por ahí, muchos de las lechugas que conocemos, pues se traen las semillas de otras partes y aquí es donde se producen. Poco a poco, digamos, con este tema de globalización, han venido otras variedades y poco a poco es que, digamos, se ha ido como incrementando esa diversidad también de productos. Las acelgas de colores, la selga tatsoi, muchos de los productos que ustedes ven en restaurantes de comida asiática, los germinados, son normalmente de afuera. Obviamente todo eso viene con unos protocolos al ingresar al país, todo tiene su registro ICA, pero lo que son enfocados hacia el tema de lechugas, por eso es que no se conoce mucho. La otra es que comercialmente lo que ven mucho en los restaurantes es lo que más rinde. Entonces, por ejemplo, una lechuga batavia o una lechuga crespa verde. Ustedes no van a ver, no es muy común que ustedes vean en restaurantes, digamos, del corriente, lechuga roble morada o romana, sí, porque pues ellos van buscando es algo que sea fácil de manejar y que sea barato, empezando por ahí. Entonces, parte de eso, por eso es que no se conocen muchas, pero nosotros aquí tenemos, o pues, por ejemplo, en la plantuladora que es con la que nosotros trabajamos, que es la de la Tadeo, ellos tienen una diversidad bastante importante de hortalizas y poco a poco pues se han diversificado por ese tema que les comento. Es más
una parte como de demanda a medida que la gente va probando ese tipo de lechugas, la textura es diferente, los sabores, el rendimiento también. Entonces eso también es lo que impulsa dentro del mercado a que haya esa diversidad, y pues poco a poco es que se van dando a conocer, sobre todo en restaurantes, como les digo, de comida asiática, un wok, un teriyaki. Ahí es donde ustedes van a ver como más esa diversidad de lechugas, un crepes también, donde están moviendo también ese tipo de productos. No sé qué tanto de pronto en restaurantes vegetarianos, supongo que ellos también deben tener como una amplia variedad, porque pues, digamos, cada lechuga también tiene ciertos aspectos nutricionales que pueden balancear, digamos, la dieta, y hasta los mismos sabores que se utilizan dentro de la preparación de las ensaladas o los acompañamientos que se vayan a hacer. A mí me gustaría complementar lo que dice Mauricio. Llegamos a un tema clave que es el asunto del mercado. ¿Por qué en Jumbo no vemos un zapote? ¿Por qué no vemos la guayaba chiquita que tiene gusano? ¿Por qué no vemos el limón mandarino? ¿Por qué no vemos la guatila, el yacón? Entonces, la invitación para la gente es para que vaya a las plazas de mercado y haga conexión de nuevo con esos alimentos que salen de nuestro espacio, de nuestro territorio, y que son alimentos que mantienen la diversidad. Entonces, la respuesta es, realmente es porque no es rentable. Para ellos, meter zapotes, y el zapote tiene 2 cosechas al año, dicen, ¿para qué lo vamos a codificar y lo vamos a meter como un nuevo producto si no lo podemos tener todo el año porque solamente hay 2 cosechas? Esto es función de los consumidores, de investigar, de ir y preguntar en la plaza qué está en cosecha, cuáles son las temporadas de algo que de pronto podemos darle fuerza y apoyar a esos agricultores a que sigan cosechándolo. El espacio donde vamos a comprar hace la diferencia en mantener esa diversidad, y es completamente lo que se hace ahora, son decisiones en términos de lo que es rentable o no, y finalmente eso a la naturaleza no le importa. La decisión está más en el consumidor. Ok, perfecto. Tenemos muchas preguntas, pero ya se nos está acabando el tiempo. Entonces vamos a intentar resolver las últimas 2 preguntas. Nos hicieron una pregunta. Nos preguntan si la maracuyá es un buen ingrediente para usar como cítrico en las ensaladas. Espectacular. Lulo, maracuyá, gulupa, curuba, la papaya verde. Cuando la papaya no ha madurado, por ejemplo, se licúa con un poquito de limón, da un aderezo espectacular. Todas las frutas dan muy, muy buena combinación de ensaladas, que en Colombia somos súper afortunados de tenerlas todas. ¿Tienes? Sí, hola. Listo, súper. Y nos hacen una pregunta María Fernández, nos pregunta María Fernanda León, si el agua que se ha pasado por filtro de agua sirve, digamos, para la preparación de ensaladas, de productos alimenticios, o únicamente el agua manantial. Para la preparación de alimentos, si tienes de estos filtros de minerales, esos sirven, está súper bien. Lo que pasa es que el agua de la llave directamente está clorada. Entonces tú vas a ver que, por ejemplo, mucha gente no le crecen los germinados, tiene muchos problemas haciendo crecer cosas, y precisamente el agua es un indicador. Entonces tratar de poner filtros minerales es una muy buena solución. Súper, muchas gracias. Y vamos a hacer la última pregunta, que me parece que es una pregunta muy interesante. La realiza Nelson Rodríguez. ¿Cómo piensan ustedes que se puede combatir la industria de los transgénicos?
Yo personalmente pienso que es una decisión del consumidor. O sea, yo creo que es una pelea que es demasiado grande, donde hay demasiados intereses y finalmente que el consumidor entienda que hay ciertos alimentos claves como la soya, el maíz, el maní, que están siendo modificados y que eso está dando pie a las alergias que tienen los primeros lugares en el mundo, porque si ustedes se dan cuenta, la gente es alérgica al gluten, que es el que de trigo, es alérgica al maní, está siendo alérgica a la soya. Eso nos está indicando qué pasa con el alimento. El alimento tiene un desbalance. Si tú, consumidor, entiendes eso, intentas hacer otra construcción directamente con un productor donde entiendas que esa semilla ha pasado bastantes generaciones con él, es de su abuela, es de una comunidad indígena, tiene una genética intacta, entonces preferible, si yo estoy en el supermercado y veo una mazorca, es mucho mejor comprar una racacha o un yacón, que tienen menos chance de tener una genética modificada. Es mi recomendación, el consumidor. Yo les cuento que es muy difícil porque si bien los productos que nosotros como seres humanos consumimos, digamos, de toda esa producción de esos paquetes tecnológicos, es más bien baja. Gran parte de lo que es el maíz, por ejemplo, es la base para los concentrados. Entonces, pues empezando de ahí, esa línea es muy difícil de romper porque los intereses primero económicos son bastantes, el paquete tecnológico como tal está diseñado para altos rendimientos, independiente si es sano o no. Lo que se busca es que tenga unos rendimientos altos, y lo mismo pues, por el tema de producción. Entonces, pues nosotros como consumidores podemos, es lo que les dice Paola, sí, escojan, ustedes son libres de escoger ese tipo de productos de acuerdo también a lo que vayan conociendo, al productor que ustedes conozcan. No siempre lo que dice ser orgánico a veces lo es. Mucha gente también está metida en este tema de productos orgánicos, comercializando productos que no son de producción convencional. Entonces, lo primero es identificar, ir conociendo ustedes también a sus proveedores, digámoslo así, también de alimentos, pero hacia ese tema de los productos o de los alimentos genéticamente modificados es muy complicado, por lo que les digo. Ya esa es una base para muchos otros sistemas de producción, como les digo, por ejemplo, el tema de concentrados animales. Entonces, poder romper esa cadena, digamos, eso desbarataría muchas cosas como si fuera un castillo de naipes, y pues la base de muchas economías está ya generada en eso. Entonces es bastante complicado que eso se pudiera hacer, pero pues escogiendo lo que ustedes quieran consumir, es un primer paso. Ok, Mauricio, muchísimas gracias. Bueno, ya llegamos al final de nuestro taller del modo acción alimentación sostenible. Invitarlos si tienen alguna duda más o quieren contactar a alguno de nuestros 3 emprendimientos. Aquí les dejamos sus redes sociales para que puedan contactarlos. De nuevo, agradecer mucho a Mercado de la Tierra con Paula, a La Huerta de la Abuela con Mauricio, y a Meraki con Ángela Pinilla y Ángela Parra. Sin más, no olviden por favor diligenciar el enlace que dejamos en el chat. A través de él pues van a recibir el reconocimiento que desde el modo acción les vamos a dar, para que de esta forma ustedes puedan materializar el estar en acción y tener un modo de vida más sostenible. Y pues no siendo más, me despido y de nuevo muchísimas gracias a todos por su participación, y no olviden llenar nuevamente la encuesta final. Muchas gracias a todos por participar. Gracias, chicos. Gracias a ustedes por el espacio.
Ustedes, muchísimas gracias.